Hola a todos, ¿cómo están? Tenemos en este video algo que me han estado pidiendo últimamente mucho. Me han llegado algunas preguntas donde me han dicho si estoy a favor de la Kabbalah o si estoy en contra de la Kabbalah, porque en todos estos años de videos hemos hablado muchas cosas a veces con fuentes de Kabbalah y a veces me oyen decir que según la Kabbalah tal cosa y tal cosa, pero racionalmente es de otra manera. Entonces he recibido esos cuestionamientos acerca de si estoy a favor de la Kabbalah, si no estoy a favor de la Kabbalah, qué es lo que realmente pienso de la Kabbalah, por qué me contradigo aparentemente según la Kabbalah. Así es de que hoy vamos a ver mi opinión honesta sobre la Kabbalah. Comenzamos. Bueno, pues vamos a comenzar con este asunto acerca de la Kabbalah. Realmente es un tema muy amplio, que por supuesto no podemos abarcarlo en un solo video, pero si podemos poner atención de principio a fin en este video, nos vamos a dar cuenta por lo menos de las bases y de la amplitud de lo que significa la Kabbalah y por otro lado el racionalismo del pensamiento judío. Por lo tanto, lo primero que yo creo que hay que decir es que una cosa es la Kabbalah real y otra cosa es la Kabbalah a nivel de cómo se le hace marketing a la Kabbalah. Es decir, hay una Kabbalah real y por otro lado hay una Kabbalah de mercado. Hay una Kabbalah que las personas consumen por ciertas necesidades que tenemos los seres humanos de un contacto con lo místico o lo oculto. Entonces vamos a empezar por este lado, vamos a empezar a analizar y a ver que realmente la humanidad siempre ha tenido una necesidad y una tendencia hacia el misticismo, hacia el ocultismo. Y esto lo podemos ver en las culturas de la antigüedad, lo podemos ver hace miles de años, hace cientos de años y en la actualidad. Así es de que hay que ser muy cuidadosos y selectivos en el momento en el que elegimos las fuentes de nuestro conocimiento. Por eso, en nuestro canal, en los artículos que yo he escrito durante todos estos años o en las interacciones en mis clases, siempre van a escuchar, en la medida de lo posible, no puedo decir siempre, pero sí puedo decir que siempre intento mencionar mis fuentes. Es poco común que yo diga algo, a menos que yo lo esté expresando a partir de una opinión personal, en cuyo caso digo, personalmente yo opino tal cosa, casi siempre cito las fuentes. Porque es muy importante saber de dónde obtenemos el conocimiento, de dónde obtenemos las ideas que estamos transmitiendo. Porque no porque algo suene bonito, no porque algo suene inspirador, necesariamente es correcto, o incluso puede ser que lo que estamos diciendo sea verdad, pero solamente represente una opinión de diversas opiniones que hay al respecto de un tema. Y así es el judaísmo en general. Nosotros nos vamos a encontrar que hay diferentes visiones, diferentes maneras de entender cosas que no porque sean diversas necesariamente se contradigan. Y lo voy a decir con un ejemplo muy claro. Hay muchas veces que yo encuentro textos cabalísticos y textos racionales, en particular de Maimónides, del Rambam de Maimónides, que llegan a las mismas conclusiones por caminos completamente distintos. Entonces hay que, primero, entender, no es lo mismo lo que realmente es Kabbalah a lo que la gente entiende o lo que la gente dice que es Kabbalah. Es muy importante. De hecho, muchas veces vemos que alguien habla de Kabbalah o dice que habla de Kabbalah cuando realmente solamente está hablando de conceptos inspiradores de la Torá, al cual nosotros le llamamos Musar, no necesariamente Kabbalah. Es una parte de la ética y de la moral judía que podemos obtener del propio Tanaj, de los propios libros
de los profetas, de la Torá, de los profetas, de los escritos, de los 24 libros del Tanaj. Y muchas veces solo porque tiene una interpretación espiritual o una interpretación más profunda, se le asocia directamente con Kabbalah. Y esto no es así. Entonces ahora, ya que tenemos esta premisa, vamos a poder ir a entender qué es lo que realmente debe ser entendido por Kabbalah. Entonces, la Kabbalah, como yo siempre digo, es un lenguaje, es una fórmula de expresar ideas dentro de la Torá, ideas muchas veces profundas, que tratan de explicar la dinámica de la relación del creador con el universo y la relación de los seres creados a través del universo con el creador. Y esto lo explica Rab David Nieto. Rab David Nieto, como les digo, hay que citar las fuentes, fue un gran sabio, un gran filósofo y también un cabalista muy interesante que vivió durante el siglo XVIII en Londres, en Inglaterra. Él tiene varios libros acerca de filosofía y dentro de los libros que tiene hay un libro que escribió en contra de los sabatianos. Los sabatianos fueron una secta mesiánica que seguían a un falso Mashiach que se llamaba Shabbatai Tzvi. Quizás en algún otro momento hablo de esto, pero no podríamos hablar ahorita. Pero para poder estructurar las ideas reales de la Kabbalah en contra de la pseudo-Kabbalah que manejaban los sabatianos, los seguidores de Shabbatai Tzvi, en particular un sabatiano que se llamaba Nehemiah Hiyeh Hayun, así se llamaba, Nehemiah Hiyeh Hayun, también conocido como el Nahash, la serpiente. Es una historia muy interesante, otro día hablamos de eso. Si quieren que hablemos de esto, comenten, ¿ok? Para ver si se les interesa. Pero en su obra, en el libro que escribió para contraponer las ideas reales de la Kabbalah en contra del sabetaísmo o sabatianismo, son dos formas de llamarlo, explica mucho lo que es realmente la Kabbalah. Es una verdadera joya literaria que está perdida. Casi nadie ha leído ese libro. Yo llego a estos libros porque de verdad investigo mucho y me clavo muchísimo. Pero fíjense que esta es la mejor definición que he escuchado de Kabbalah. ¿Cómo entender la relación del ser absoluto e infinito con un universo creado que es imperfecto y finito? Todo eso define lo que es la Kabbalah. Tenemos que descifrar esta relación que tenemos nosotros como seres de carne y sangre, que tenemos un fin, que nuestro cuerpo muere. ¿Cómo podemos relacionarnos a través de este mundo que es imperfecto y completamente efímero con lo infinito, con el ser absoluto trascendental? Y por otro lado, ¿cómo es que el ser absoluto y trascendental, que es absolutamente ilimitado y que no se le puede atribuir ningún atributo real, porque cualquier atributo que se le pueda relacionar estaría limitando su eternidad y su esencia absoluta? ¿Cómo podemos entonces definirlo como el grandioso, el bondadoso? Estamos definiéndolo con un atributo que lo está limitando. Entonces, la Kabbalah se divide en dos partes: Maaseh Bereshit y Maaseh Merkabah. En español, el acto creativo, el acto de la creación, y el acto del carruaje, Maaseh Merkabah. Y ahora por eso explico que son lenguajes. Cuando hablamos de la Merkabah, hablamos del carruaje que fue descrito por el profeta Yehezkel en el libro del mismo nombre. Yehezkel, en español se le llama Ezequiel. Pero realmente no estamos hablando de un carruaje. Por eso digo siempre que la Kabbalah es lenguaje, es un léxico que sí describe ciertas cosas de una manera oculta. Pero esto nunca tiene la intención de generar esta sensación mística ocultista. Simplemente la razón por la cual se maneja de esta manera es porque es información delicada que requiere mucho estudio previo
para poder realmente entenderla. Y entonces no está encriptada, pero sí está descrita de una forma en la cual solo las personas preparadas para entenderla la van a entender, sin dañar y sin causar desequilibrio a las personas que aún no tengan la capacidad de entender esto. Y fíjense que aquí hay una comparación muy importante con algo que dice el Rambam, con algo que dice Maimónides. En su libro, en el Moreh Nebuchim, en el libro de, digamos que es el paradigma de la racionalidad judía, el libro que se le llama en español la guía de los confusos, perplejos o simplemente que perdieron el camino, Naboch, perdieron el camino, no es descarriado como tal, pero para recuperar ese camino. También Maimónides dice que la sabiduría real de la Torah la vas a encontrar en la profundidad de la Torah. Y se refiere a la gente que piensa que va a adquirir la sabiduría de la Torah como si estuviera leyendo un libro que puede ser como una novela o como una lectura superficial, los describe como necios, como tontos, porque nada que realmente implique sabiduría se va a poder entender con una lectura superficial. Obviamente ciencias como ciencias exactas, como la matemática o no sé, la medicina, no se van a aprender con una lectura superficial. Lo mismo sucede con la Kabbalah. Aquí hay un ejemplo de cómo la racionalidad conecta con la Kabbalah. Entonces, vamos a encontrar mucha literatura que es correctamente llamada literatura cabalística, que describe la creación, es decir, la primera parte de lo que dice Rab David Nieto. Cómo se relaciona el creador con un mundo limitado y finito. Y describe cómo es posible que lo limitado y lo finito derive de lo absoluto y lo eterno. Lo cual parece una contradicción. Si yo quisiera explicar esto ahorita, entonces necesitamos hacer una serie de 15 clases de Kabbalah para poder explicar esto. No significa que no lo quiero hacer, pero no es el momento. Eso es Maaseh Bereshit. Dice David, nuestro productor, que si quieren esas clases, que escriban. Luego vemos, porque la Kabbalah, Maaseh Bereshit, se tiene que enseñar, así lo dice el Talmud. No se le enseña Maaseh Bereshit y Maaseh Merkabah más que a personas que estén listas y preparadas, que tengan sabiduría, jajam umevin midato, gente que esté preparada y que pueda también tener un raciocinio para poder entender por sí mismo las cosas. Y por lo tanto, la verdadera sabiduría de Kabbalah siempre se va a transmitir en grupos pequeños y de manera personal. Simple y así de fuerte. No hay forma, es imposible transmitir la verdadera sabiduría de la Kabbalah de manera genérica, abierta e incluso de manera popular. Y aquí voy a decir algo muy fuerte también. Rav Kook, que es uno de los autores más inspiradores y más profundos, a mi entender, que realmente vale muchísimo la pena estudiar. Rav Kook, él escribió mucho sobre Kabbalah y es una de las fuentes más fidedignas para poder entender con un lenguaje moderno, un lenguaje aplicado a la modernidad o en términos filosóficos de la modernidad, cosas muy profundas. Pero sus explicaciones fueron hechas de una manera poética, con un lenguaje muy, podríamos decir incluso rebuscado. Y él explicaba que al darse cuenta él que estaba revelando secretos muy profundos, y ahorita les explico por qué son secretos, ¿ok? Al estar dándose él cuenta que estaba revelando estos secretos muy profundos, él tenía miedo que estaba rompiendo o transgrediendo las bases mismas de la sabiduría de la Kabbalah, que implican no revelar estos secretos de manera popular. Tanto así que al morir, su gran alumno, padre de uno de mis grandes maestros,
el Nazir, Rav David Cohen, antes de morir Rav Kook le dijo, porque tuvo un cáncer estomacal muy duro, muy doloroso, muy fuerte. Y Rav Kook le dijo a su alumno, al Nazir, a Rav David Cohen, le dijo, este dolor que tengo y estos sufrimientos que tengo son por haber revelado los secretos de la Torá al mundo de manera popular. Él se sentía incluso culpable por eso. Entonces, démonos cuenta por qué realmente la sabiduría profunda de la Kabbalah debe de manejarse con mucha delicadeza. Por lo cual, sigue de manera inmediata que la divulgación popular de la Kabbalah no solamente es una falta de respeto absoluta al verdadero conocimiento cabalístico y a los verdaderos sabios de la Kabbalah, sino que además confunde. Y eso es muy grave. Confunde a la gente y les da una imagen y un concepto falso de lo que realmente es la Kabbalah. Entonces, ¿esto quiere decir que nunca se puede hablar de conceptos de Kabbalah en público? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero se tiene que transmitir de una manera muy delicada y muy puntual. Uno puede expresar, incluso creo que lo pueden ver en mis videos, de que de manera cabalística esto puede entenderse de esta forma. De acuerdo a la Kabbalah esto puede entenderse de tal manera. De acuerdo a este autor o este autor explica cierta cosa de acuerdo a conceptos cabalísticos de tal manera. Entonces uno está siendo muy puntual, muy efectivo, muy directo, ¿sí? Y todo esto hablando de Maaseh Bereshit, de la parte de la Kabbalah que describe de manera filosófica cómo lo infinito creó un mundo finito y limitado. Ahora hay otra parte de la Kabbalah, muy buena y muy interesante también. La otra parte de la Kabbalah se llama Maaseh Merkabah. Lo voy a tratar de explicar de una forma muy simple. Merkabah es un carruaje, ¿sí? Un coche, un vehículo. Maaseh Merkabah pretende, a grosso modo, y no pretendo otra vez decir que con esta interpretación estoy explicando todo lo que significa Maaseh Merkabah, pero Maaseh Merkabah pretende expresar o explicar cómo este mundo finito y este mundo limitado se dirige hacia un fin absoluto y perfecto. Cómo nuestras acciones tienen una interacción con lo eterno a través de este mundo que es limitado, a través de nuestros rezos, nuestra meditación, a través de las mitzvot que cumplimos. Y ahí es donde entra toda esta parte mística del significado de los nombres de Dios, de los nombres que están expresando diversas maneras de conectarse con el Creador. Y esto también es muy peligroso. Simplemente porque esta es, les voy a decir, imaginémonos que estamos hablando de un pastel que tiene sus ingredientes, después tiene su elaboración, luego tiene un betún, después del betún tiene sus cerecitas arriba y adornos. Si uno estudia esto sin todo lo anterior, es como creer que solamente uno se está comiendo el betún de un pastel y realmente comiste el pastel. No, no te comiste el pastel. ¿Sí? Y sí se nota que tengo hambre, pero bueno. Entonces, sobre esto en particular habló Rabbi Yitzhak Bar Sheshet en su libro de preguntas y respuestas, se le llama Responsa en latín, Preguntas y respuestas de Rabbi Yitzhak Bar Sheshet, que era uno de los alumnos de Rabbi Nisim de Girona, que era uno de los alumnos de Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, que es uno de los cabalistas más importantes de toda la historia. Él simplemente dijo en su responsa que era tanto el riesgo de ingresar a este asunto de los nombres, a pensar en los ángeles, quiere decir, en los ángeles como un intermedio entre la creación y el universo en su totalidad, y tratar de pensar cómo mis bendiciones y mis acciones entran en este camino y salen por... Él dice que es un riesgo mucho mayor que el beneficio que se puede obtener para la mayoría de la gente. ¿Sí? Y otra vez vamos a hablar de medicina. Probablemente tú y yo y todos hemos tomado un medicamento, por ejemplo, yo tomo medicamentos para la presión.
Mi hijo está empezando a estudiar medicina, mi segundo hijo. Y ayer estábamos platicando de cómo funcionan los medicamentos para la presión. Yo no tengo idea de cómo funciona el medicamento de la presión. A mí me lo recetó un médico que realmente sabe de esto. Me tomo mi medicina de la presión, pero mi hijo de 20 años entiende hoy en día mucho mejor cómo funciona el organismo que yo. Quiere decir, alguien puede estudiar medicina y entender exactamente cómo funciona a nivel metabólico, a nivel químico, a nivel biológico, los procesos por los cuales una sustancia va a hacer que se reduzca la presión sanguínea. Pero no por eso significa que si tú te tomas la medicina sin entender todo eso, no te va a hacer o no te va a funcionar. Y por eso nosotros decimos, antes de rezar, los sefaradim, no necesariamente cabalistas, los sefaradim decimos, que mis actos sean agradables frente a ti, Hashem, y sean bien establecidos mis actos y sean firmes delante de ti. Con lo cual queríamos decir, a lo mejor yo no entiendo exacto qué estoy haciendo, cuál es el impacto de cada palabra, de cada letra que estoy pronunciando, pero eso lo dejo en tus manos. Porque a lo mejor no estoy preparado para entender todo eso. Ahora, hay gente que sí está preparada para entender todo eso, sí, pero no puede ser el inicio de tu estudio. Tal cual como a la persona que empieza a estudiar medicina, pues estudias anatomía. No te vas a empezar a estudiar cualquier otra cosa. Empiezas por la base. Si no empezamos por la base, voy a decir la palabra, es ridículo pretender que estamos entendiendo el 10º piso. Simplemente ridículo. Y eso es Maaseh Merkabah. Hay Maaseh Bereshit y Maaseh Merkabah. Ahora bien, paren la prensa, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Que no puedo entender nada de Maaseh Merkabah porque no voy a poder entender todo? No, claro que no. Hay fuentes, hay libros, hay autores que nos ayudan mucho a esto. En particular, tenemos a Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Que Rabbi Moshe Chaim Luzzatto tuvo que traducir la Kabbalah profunda al lenguaje simple, aunque de esa forma lo terminó haciendo un reduccionismo muy importante, pero eso nos ayuda a entender los conceptos que nosotros podemos entender. Esto sucedió porque Rabbi Moshe Chaim Luzzatto vivió justamente en la época posterior al falso Mesías, Shabbatai Tzvi, y había mucha sospecha a todo lo que sonara a cabalista en ese momento, o cabalístico. Y entonces Rabbi Moshe Chaim Luzzatto se dio cuenta que para poder transmitir la sabiduría que él debía de transmitir, incluso fue perseguido en un momento en su vida, fue acusado también de falso mesianismo. Entonces transformó por completo su manera de expresar los conceptos y los llevó a una base conceptual muy racional, que en esa nos basamos mucho nosotros, me refiero a su servidor, y por eso nosotros hablamos de Kabbalah racional, porque son todos estos conceptos filosóficos que nos ayudan a ser mejor persona, que nos ayudan a entender mejor nuestra relación con el Creador, e incluso podemos tocar brevemente o en círculos muy pequeños, profundizar incluso aún más sobre los conceptos más elaborados y más profundos de la Kabbalah. Lo mismo sucede con diversos autores cabalistas, pero hay que entender que no todos los cabalistas son iguales y no todas las visiones de la Kabbalah son iguales. Ahorita voy a explicar. Así tal cual como dije que hay Maaseh Bereshit y hay Maaseh Merkabah, entonces también hay autores que se dedican más a la expresión de qué es Maaseh Bereshit a nivel filosófico, y hay otros autores que se enfocan más en Maaseh Merkabah. Por ejemplo, la gran mayoría de la Kabbalah estudiada en la modernidad deriva de los libros de Rabbi Chaim Vital, que fue uno de los alumnos más importantes de Arizal, de Rabbi Yitzhak Luria, que todos ellos de bendita memoria, ¿no? Rabbi Yitzhak Luria, Ha-Ashkenazi Rabbi Yitzhak Luria, por eso es Ha-Arizal, Ha-Ashkenazi Rabbi Yitzhak, ¿sí? Así era su nombre originalmente. Con el tiempo, y ahí es donde está el misticismo,
se le cambió el acróstico a Eloquí Rabenu Yitzhak, el divino Rabbi Yitzhak. Y ahí está el riesgo. Ahí está el riesgo. Hoy en día podemos encontrar, no nada más con respecto a la Kabbalah, con respecto a muchos aspectos de la Torah, que se estudian las cosas al revés. En vez de empezar por la base, en vez de desarrollar una base lógica y una base robusta de un pensamiento que puede ser válido para todos, más aparte un pensamiento particular y un criterio particular, se empieza al revés. Empezamos de manera sectarista, y eso es muy peligroso, a entrar en grupos sociales que nos alimentan una necesidad religiosista de aceptación y de sentido en la vida, que nos pueden hacer perder mucho de lo que es una base real. Entonces, hay no todos, pero hay muchas personas que entran al judaísmo no por el judaísmo, entran al judaísmo por la Kabbalah, lo cual sería literalmente una fórmula completamente volteada de cómo debería de ser, incluso de acuerdo a la Kabbalah misma, incluso de acuerdo a la propia Kabbalah, las bases de la Kabbalah. No se debe de estudiar así, no se debe de enseñar así, y quien la enseña así simplemente demuestra que jamás estudió Kabbalah en verdad. Por eso hay que ser muy cuidadosos. Y luego, esto es Maaseh Merkabah. Todos estos textos que se basan mucho en los alumnos del Arizal y en el Ari en sí mismo. Entonces. Pero hay otros textos también, incluso de otros alumnos de Arizal. Por ejemplo, está Rabbi Israel Saruk, que es muy poco conocido. Muchos conocen a Rabbi Chaim Vital, pero muy pocos han oído hablar de Rabbi Israel Saruk. Rabbi Israel Saruk, la gran diferencia es de que él vivía en Italia y expresó la Kabbalah de una manera en la cual fuera mucho más entendible a personas que estaban mucho más cercanas a un estudio metódico y filosófico de las cosas. Y por lo tanto, la Kabbalah que deriva de Rabbi Israel Saruk es una Kabbalah mucho más cercana al entendimiento filosófico. Hay un libro de Rabbi Abraham Cohen de Herrera, que he hablado mucho de él. Este libro de Rabbi Abraham, dos libros, uno que se llama Sha'ar HaShamayim y el otro se llama Bet Elokim, que fueron escritos en español originalmente. La casa de la divinidad y la puerta del cielo. La casa de la divinidad no lo recomiendo, pero la puerta del cielo fue escrito en español justamente con la intención de ayudarle a los judíos que habían perdido sus bases filosóficas por el tema de las persecuciones religiosas y que muchos de ellos habían cambiado su religión de manera forzosa, habían pasado 1 o 2 generaciones y volvían al regresar a tierras libres como las repúblicas italianas o como Ámsterdam, que en Holanda también había mucha libertad y mucha apertura. Querían ofrecer una postura filosófica de los conceptos más profundos del judaísmo para que fueran entendibles. Entonces, estos libros, los libros que derivan de Rabbi Israel Saruk, son muy recomendables. Y sobre todo los libros de Rabbi Abraham Cohen de Herrera. Y Rabbi David Nieto, que lo mencioné antes, también tenía una relación muy directa con Rabbi Abraham Cohen de Herrera, porque Rabbi Abraham Cohen de Herrera también estuvo en Ámsterdam, que era la comunidad sefaradí portuguesa de Ámsterdam, que después fueron a Inglaterra también. Y así se cierra el ciclo. Entonces, ¿qué pasa con estas aparentes contradicciones? Yo no estoy en contra de la Kabbalah, pero sí soy consciente del gran daño que se ha causado en el mundo por enseñar los conceptos cabalísticos de una manera errónea y popular. Se ha causado mucho daño. Y es muy probable que esta opinión no sea popular. Y es muy probable que y respeto si es que hay gente que opina diferente a mí. Y por favor, mándenme sus comentarios y los seguimos viendo y los seguimos leyendo. Pero, en cambio, por ejemplo, he tenido
pláticas con colegas que son ultra racionalistas, que me han criticado incluso mi postura, y eso es lo que pasa muchas veces cuando tienes una postura equilibrada en la vida, que encuentras que los extremos tienen una tendencia a rechazar esa postura equilibrada. Porque hay personas que son ultra racionalistas y consideran que todo lo que tiene que ver con Kabbalah no es racionalista, y no es cierto. Pero ese es el efecto causado por enseñar una Kabbalah mística, superficial, que no tiene verdadera profundidad y que lleva a las personas a ser supersticiosas, ritualistas y separadas de la realidad. Entonces he tenido debates con esas personas que son ultra racionalistas y yo les he invitado, le he dicho a estos colegas, vamos a tener una plática sobre esto, vamos a grabar un video sobre esto y hablamos del tema. Y no han querido. Algún día seguramente van a querer. Les mando un saludo de mucho cariño y corazón. Grandes amigos míos. Pero sí, por supuesto, soy una persona que solo transmite Kabbalah en conceptos racionales y filosóficos. Por eso hablamos siempre de Kabbalah racional. Y cuando me escuchan a mí decir algo como aparentemente criticando cosas de Kabbalah, no es crítica. Es simplemente que estoy evidenciando que hay prácticas ritualistas superficiales, no basadas en verdadera Kabbalah, que dan una falsa imagen de lo que es la Kabbalah. Que por cierto, además, hay que revisar mucho. Porque la Kabbalah, como es una ciencia, es una inteligencia que se transmitió así, para que las personas puedan tocar lo más profundo, para que puedan tener un contacto directo con la información y no que sea solamente una información filtrada. Entonces, por lo tanto, y en conclusión, no todo lo que es llamado Kabbalah es Kabbalah. No estoy en contra, en lo particular, de la Kabbalah filosófica. Al contrario, considero que es súper enriquecedora. De hecho, considero que sin la filosofía de la Kabbalah, probablemente el judaísmo no hubiera superado el exilio y en particular los últimos 300 o 400 años, no los hubiéramos logrado superar. Los aportes que ha dado la Kabbalah filosófica al mundo de manera indirecta son inmensos a nivel de ideas filosóficas y de influencias filosóficas. Que si esta influencia fue mutua, para otro video, otro día hablamos de eso. Y por último hay que entender que cada texto de Kabbalah tiene que ser estudiado de manera crítica y de manera analítica. Como todo en el mundo, pero muy específicamente lo que tiende al ocultismo y lo que tiende al misticismo tiene que ser analizado de una manera muchísimo más metódica y muchísimo más analítica, porque además fue una sabiduría que comenzó a divulgarse a nivel escrito en el siglo XIII. Antes del siglo XIII no se divulgaba a nivel escrito. ¿Por qué se empezó a divulgar a nivel escrito? También es una cuestión que hay que analizar y hay que revisar por sí misma. ¿Ok? Pero los textos cabalísticos clásicos empiezan a surgir por ahí del siglo XII, siglo XIII. Aunque hay otros textos que son mucho más antiguos, que surgen antes y después ya son relacionados directamente con la Kabbalah, porque antes no se habían relacionado o entendido directamente con la Kabbalah. Por ejemplo, el Sefer Yetzirah, que es un libro muy antiguo, que es comentado por un gran sabio racionalista como Rav Saadia Gaon, y no necesariamente se asociaba con sus acepciones de la profundidad de la Torah. Y para terminar, lo que se te transmite como algo que es un conocimiento muy delicado, y así lo entiendes, así lo estudias, también lo transmites y lo enseñas así. Existe el argumento que hoy en día debemos de divulgar todas estas ideas abiertamente para que todo el mundo se acerque a la Torá y podamos generar una cercanía con el Creador mucho mayor. Es una idea que yo respeto, pero que veo con mucha discreción y no comparto del todo, porque he visto de primera persona, con alumnos míos, con gente cercana,
lo que se puede llegar a causar cuando se generan sectas, cuando se generan estos grupos pseudo o semisectarios que pueden ser muy dañinos. Y también, al contrario de esto, nosotros tratamos de enseñar Torah de tal manera que la Torah sea una herramienta para que las personas puedan ser autónomos y ser personas que tengan capacidad de autopensamiento, autocrítica y autojuicio, que sean en la medida de lo posible lo más autónomos que puedan ser y no dependientes de un gurú o de un líder que obviamente todos tenemos nuestros maestros, todos tenemos nuestros líderes inspiradores. Yo tengo a mis maestros, a mis líderes inspiradores que voy a seguirlos toda la vida, y algunos que viven, algunos que ya no viven, pero todos ellos han procurado hacerme más autosuficiente a nivel espiritual. Aléjense de las personas que no los quieren hacer autosuficientes a nivel espiritual. El judaísmo se basa en que nosotros tenemos una relación directa con Dios, y mucho del daño que se ha causado a través de diferentes situaciones pseudo cabalísticas o semisectarias, o sectarias, perdón, es de que se genera esa codependencia tan dañina. Esta es mi opinión honesta sobre la Kabbalah, o por lo menos la base de mi opinión honesta sobre la Kabbalah. Sé que voy a generar muchas preguntas con esto. Aquellas que puedan ser respondidas, con mucho gusto las voy a responder. Y bueno, ojalá que podamos seguir en este camino de la mano, entendiendo que hay muchos secretos profundos en la Torah, pero que hay una Torah inmensa a nivel racional que de verdad nos puede transformar, haciéndonos más responsables, más conscientes, que seamos personas realmente conectadas a la base de la esencia del mundo, que es el propio Creador, y eventualmente va a haber personas que van a lograr esa erudición incluso en los aspectos más profundos, pero es algo a lo cual se accede después de años de esfuerzo, de dedicación y realmente de un estudio correcto de todas las fuentes del judaísmo, incluyendo la Kabbalah. Y no se dejen llevar por las apariencias. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.